Vamos a comenzar entonces con el práctico de carbohidratos glúcidos o hidratos de carbono, como ustedes lo quieren llamar. Si recuerdan el teórico que vieron con Adriana, la clase teórica anterior, a la yerba, los hidratos de carbono, ¿sí?, se clasificaban en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos eran aquellos carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos que no podrían hidrolizarse. Y como características son solubles en agua y poseen sabor dulce. Esos son el primer tipo de carbohidratos o hidratos de carbono, que son los monosacáridos. El otro tipo o grupo de hidratos de carbono son los oligosacáridos, que están formados por de 2 a 10 monosacáridos. Y por último están los polisacáridos, que los polisacáridos están formados por la unión de más de 10 monosacáridos. Ahora bien, nosotros primeramente vamos a hacer hincapié en los monosacáridos. Los monosacáridos, ¿qué son? Los monosacáridos son, estructuralmente, son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Qué significa? Que van a tener una función aldehído o una función cetona. Si es la función aldehído, la van a tener en el carbono 1. Si es la función cetona, la van a tener en el carbono 2. Y polihidroxi me indica que va a tener muchos oxidrilos. Poli significa mucho. Entonces, repito, monosacáridos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Sí? El aldehído, la función aldehído va a estar en el carbono 1, la función cetona va a estar en el carbono 2, y en los demás carbonos va a haber un grupo oxidrilo. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien. Aquellos monosacáridos que tienen el grupo aldehído se los denomina aldosa. Y aquellos monosacáridos que tienen el grupo cetona se los denomina cetosa. Es decir, que los monosacáridos se lo puede clasificar según la función química. Vamos a anotarlo acá. Según la función química, se pueden clasificar en aldosas o cetosas. Las aldosas la función está en el carbono 1. Y en las cetosas, la función química está en el carbono 2. Y la función química es el grupo carbonilo, que es un oxígeno unido a un doble enlace.
función carbonilo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto, que es la función carbonilo, en el grupo 1 es un aldehído y el monosacárido se va a denominar aldosa, o lo voy a clasificar como una aldosa. En vez, si el oxígeno unido en doble enlace a un carbono, que es la función carbonilo, está en un carbono 2, la función se denomina, va a ser una cetona y se denomina cetosa. ¿Sí? Dicho esto, vamos a ver, esperen que... Vamos a ver esto. Vamos a empezar a trabajar. El A, ¿cómo lo clasificarían? ¿Como una aldosa o una cetosa? Fíjense, ¿cuál es el carbono carbonilo? Este, ¿no? Sí, el primero. ¿Y en qué carbono está? 1, 2, 3, 4. El 1. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Aldosa o cetosa? Dos. Aldosa. Bien. En el B, Una cetosa. bien, porque el carbono carbonílico o el grupo carbonilo está en el carbono 2. Entonces es una cetosa. ¿Sí? Bien. El C, Aldosa. ¿Una el aldosa? carbono carbonílico es este, que es el carbono 1. Entonces, ¿cómo va a ser? Una aldosa. Al 2. Y el cuarto y último, D, Una cetosa. bien. ¿Alguna duda? No. Bien. Otra manera de clasificar a los monosacáridos es por la cantidad de carbonos que poseen. Si tienen 3, triosa se va a llamar. Si tienen 4 carbonos, tetrosa. Si tiene 5 carbonos, pentosa. Si tiene 6 carbonos, hexosa. Y si tiene 7, y más de 7 un monosacárido nunca tiene, lo máximo que puede tener es 7 carbonos, lo mínimo 3. Y si tiene 7, heptosa. Entonces, vamos a analizar el primero, el A. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. Entonces va a ser una triosa. Dios. Triosa. Entonces, a este monosacárido, según la función, aldosa. Según la cantidad de carbonos, lo puedo clasificar como una triosa. Combinándolo, lo llamaría una aldotriosa. Siempre la función va primero. Vamos a este. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, según la cantidad de carbono en la cadena, ¿cómo la llamaría? Pentosa. Pentosa. Como el grupo carbonilo tiene un carbono 2, es cetosa. Como la cadena tiene 5 carbonos, es pentosa. Todo junto, ceto, pentosa. ¿Sí?
Bien. Vamos al C. ¿Cuántos carbonos tiene? 6. Entonces, según la cantidad de carbono, ¿cómo lo llamarían? ¿Triosa, tetrosa, pentosa, hexosa o heptosa? Hexosa. Hexosa, bien. ¿Y todo junto? Aldoxosa. Perfecto. Bien, y el D, el cuarto y último. ¿Cuántos carbonos tiene? 4. 4. Entonces, según la cantidad de carbono, ¿cómo lo clasifico? Como una tetrosa. ¿Sí? 4 carbonos, tetrosa. Todo junto sería una ceto tetrosa. ¿Sí? Bien. Cuando los monosacáridos están escritos en forma lineal, yo a su vez, aparte de la clasificación según la función química y según la cantidad de carbono que posee la cadena, lo puedo clasificar según la posición del oxidrilo del último carbono quiral. Que el último carbono quiral siempre en un monosacárido es el penúltimo carbono. Si ese oxidrilo del último carbono quiral, es decir, del último carbono, del penúltimo carbono, perdón, está a la derecha, lo clasifico como D. En cambio, si está a la izquierda, lo clasifico como un L azúcar. Esperen que lo copio acá. Vamos a poner serie. Puede ser D o L. D si está el oxidrilo del último carbono quiral, está a la derecha. Y L, sí, el oxidrilo del último carbono quiral está a la izquierda. Entonces, vamos a ver, y acuérdense en que el último carbono quiral es el penúltimo carbono. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el penúltimo carbono? O sea, ¿cuál es el último carbono quiral? Este. ¿Están de acuerdo? Sí, El profe. oxidrilo, ¿está a la izquierda o a la derecha? A la derecha. Entonces esta va a ser una D aldodriosa. ¿Por qué? Porque este oxidrilo, el del último carbono quiral, está a la derecha. Vamos a esta cetopentosa. ¿Cuál es el último carbono quiral, que es el penúltimo carbono? Este acá. ¿Están de acuerdo? El oxidrilo. ¿Está a la izquierda o a la derecha?
La Está del lado izquierda. izquierdo. Entonces este va a ser L cetopentosa. Vamos al tercero, el C. El último carbono quiral es el penúltimo carbono, es este. El oxidrilo que tiene unido es este. ¿Está a la izquierda o a la derecha? A la derecha. Entonces va a ser una D aldoxosa. Y vamos al último. El último carbono quiral, o penúltimo carbono es este, y su oxidrilo es este. ¿Está a la izquierda o a la derecha? A la Está derecha. a la derecha. Por lo tanto, es una D cetopetrosa. ¿Quieren que les haga un ejemplo y ustedes lo hacen ustedes solos? Sí, Bueno, profe. Bueno, esperen que borro acá. Bien. Ah. Clasifíquenlo según la función química, según la cantidad de carbono, a qué serie pertenece, si D o L y todo el nombre completo. El A, profe, sería D, Aldo, Sí. Exosa. Muy bien, Juan. Vamos a analizar. Bueno, vamos a dejar que el resto de tus compañeros lo hagan. Vamos a darle un minuto. Sí, sí, pero lo que dijiste está bien, Juan. ¿Todos lo pudieron resolver, como lo hizo Juan? Sí, profe. Bien, vamos a analizarlo entonces. Primero, el grupo carbonilo, ¿en qué carbono está? el 1. En el 1. Entonces es una aldose. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, según la cantidad de carbono, es una exosa. La posición del oxidrilo del último carbono quiral, que es el penúltimo carbono, que es este. Está a la derecha. Entonces corresponde a la serie D. Serie D. Entonces todo junto, como dijo Juan, muy bien, D
aldo, exosa. ¿Sí? ¿Alguna duda con el A? No, profe. Bien, vamos al B. El B, el grupo carbonilo, ¿en qué carbono está? En el carbono 2. Carbono 2. Muy bien, Antonella. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Una aldosa o una cetosa? Cetosa. Cetosa, perfecto. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, según la cantidad de carbono, ¿cómo lo voy a nombrar? ¿Triosa, tetrosa, pentosa, hexosa o heptosa? Cetosa. Pentosa, perfecto. Y por último, ¿va a pertenecer a la serie D o a la serie L? Y para eso me tengo que fijar en el último carbono quiral, que es el penúltimo carbono, que es este. El oxidrilo está orientado hacia la izquierda, por lo tanto, la serie, ¿cuál va a ser? La L. Serie L. Entonces, el nombre completo podría decir L, ceto, pentosa. Entonces, ¿quedó claro cómo se pueden clasificar los monosacáridos cuando están escritos de forma lineal? O sea, con cadena abierta. Sí. Sí, Sí, sí. Bien, continuamos entonces con el próximo ejercicio. Esperen que tengo que copiar, borrar esto. Te voy a copiar. Bueno, se los leo y no se los, se los copio. Dice, el ejercicio 2. En los siguientes compuestos, enumerar los carbonos y clasificarlos como alfa o beta azúcares. Y el 3 dice, en los siguientes azúcares, marcar el o los carbonos anoméricos e indicar si la molécula tiene poder reductor. Bueno, primero vamos a hacer el 2. Lo copio. Bueno, vamos a ver. Ahí se ve el ejercicio 2. sí, profe. Sí, sí. Bien. Dice, bueno, repito, en los siguientes compuestos, enumerar los carbonos y clasificarlos como alfa o beta azúcares. ¿Qué pasa? Hasta ahora habíamos visto, ¿sí?, los monosacáridos escritos en forma en cadena abierta o lineal. ¿Qué pasa? Los monosacáridos en agua se ciclan. El oxidrilo del último carbono quiral reacciona con el carbono que tiene el grupo carbonilo. Es decir, que en los aldehídos el oxidrilo del último carbono quiral va a reaccionar con el carbono 1 y en las cetonas el oxidrilo del último carbono quiral va a reaccionar de la siguiente manera. Eso lo vieron en el teórico, pero vamos a verlo, a repasarlo acá. Voy a borrar esto. Esto no es necesario que sepan el mecanismo. Yo se los muestro para que vean cómo se hace. Pónganse en...
Vamos a hacerlo así. Este es el último. Esperen, que en el teórico, para no estar escribiendo tanto, yo creo que en el teórico lo tiene. Ah. Poco. Sí, espera. Fíjense, esto es del teórico, que vieron con Adrián. Acá tienen a la glucosa, ¿no? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se produce? Vamos a borrar y vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Entonces, y vamos a borrar esto. Entonces, acá hay un par de electrones, ¿no es cierto? En realidad hay dos. Esto es un ataque nucleofílico a este carbono. Y este par de electrones viene a este oxígeno. Vamos a borrarlo. Y esto se da con glucosa. Entonces, lo que te queda es esto. Y este hidrógeno migra y se engancha a este oxígeno. Entonces, fíjate que esto, que tenía una función carbonilo, era un oxígeno unido por un doble enlace a un carbono, te queda un oxidrilo. Se te forma un oxidrilo con este hidrógeno que se va del carbono 5. ¿Sí? Y este oxígeno, que era del oxidrilo, pertenecía al oxidrilo del carbono 5, aparte de estar unido al carbono 5, te queda unido al carbono 1. Esto es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Te quedaron 6 carbonos. ¿Se entiende el mecanismo? Es un ataque nucleofílico, ¿sí?, del oxígeno, del oxidrilo, del carbono quiral, al carbono carbonílico. Entonces te queda formado un ciclo. Fíjense en que este es un ciclo, en donde uno de los átomos que forman ese ciclo, es el oxígeno. ¿Y cuántos átomos va a tener ese ciclo? Y este ciclo va a tener 6 átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense. Y como el ciclo tiene 6 miembros y uno de esos miembros es un átomo de oxígeno, ese ciclo se lo denomina pirano. Pirano significa que es un ciclo de 6 átomos, en donde uno es un oxígeno y 5 son átomos de carbono. Ahora bien, ¿cómo distribuimos los oxidrilos y los hidrógenos en ese ciclo? Porque como todo ciclo, ¿qué pasa? Va a ser un plano de simetría. Me va a dividir una parte superior
y una parte inferior. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Muy simple. Todo lo que queda dentro del ciclo va hacia abajo y todo lo que queda por fuera del ciclo va hacia arriba. Fíjense. El carbono que tenía la función carbonilo lo dejamos para último, para lo último. ¿Por qué? Porque eso es lo que le voy a decir ahora. Anótenlo siempre. El carbono que tiene la función carbonilo es el carbono anomérico. Repito, el carbono que posee la función carbonilo es el carbono anomérico. Vamos a poner así. Carbono anomérico. El carbono que posee la función carbonilo va a ser el carbono anomérico. Y eso lo vamos a ver después. Así que, en este caso, el carbono 1 va a ser el carbono anomérico. Vamos a verlo después. El carbono 2, el oxidrilo, ¿está hacia adentro o hacia afuera del ciclo? Está hacia adentro del ciclo. Por lo tanto, todo lo que está dentro del ciclo va para abajo. Fíjense en que va para abajo. En el carbono 3, ¿el oxidrilo está hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Fuera. Entonces, todo lo que está afuera va hacia arriba. El oxidrilo va arriba. En el carbono 4, Está hacia adentro. Está hacia adentro. entonces va hacia abajo. ¿Sí? Repito, todo lo que está dentro del ciclo va hacia abajo y todo lo que está afuera hacia arriba. El único problema que van a tener ustedes cuando ciclen el monosacárido va a ser cómo ponemos el carbono que tenía el grupo carbonilo, el oxidrilo que tenía el grupo carbonilo, cómo lo ponemos, hacia arriba o hacia abajo, y cómo ponemos el último carbono que no participa del ciclo. Bien. El único carbono que no participa del ciclo, ¿sí? Anoten esto. El último carbono, que es aquel que no participa del ciclo, va hacia arriba si el monosacárido pertenece a la serie D. Repito, en la forma cíclica de los monosacáridos, el último carbono que no pertenece al ciclo va hacia arriba del ciclo si el monosacárido pertenece a la serie D y hacia abajo si el monosacárido pertenece a la serie L. Fíjense, en este caso, el último carbono quiral, ¿cuál era? Era este. ¿Sí? Y el oxidrilo estaba a la derecha. Quiere decir que esto era serie D. Como es D, ¿qué dijimos? Que el último carbono que no pertenecía al ciclo, si es D, que es este, el 6, si es D, va hacia arriba. Fíjense que acá está hacia arriba. Vamos al otro ejemplo.
Esperen. A ver, yo acá he dejado otro. Deme un minuto. No, ok. Esperen. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Espera, no me quedó mal. Bueno, se ve igual. Fíjense. Yo tengo un monosacárido en la forma cíclica. Y acá también. ¿Sí? Vamos a empezar a enumerar. Siempre los carbonos, ¿sí?, se empiezan a enumerar en sentido horario. Entonces me queda carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. ¿Están de acuerdo con lo que hice? ¿Y por qué empezaste a contar desde ahí, profe? Porque por convención siempre se empiezan a enumerar, ¿sí? Siempre se empiezan a enumerar en sentido horario, a partir del extremo más cercano al oxígeno, ¿sí? Ah, perfecto. Bien, entonces, este monosacárido, ¿cuántos carbonos tiene? 6, ¿no? Sí. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están de acuerdo? Sí. Si tiene 6, de acuerdo a la cantidad de carbonos, ¿cómo lo clasificamos? Hexosa. Bien. De acuerdo a la función, lo podemos clasificar como cetosa, si tiene una cetona, o aldosa, si tiene un grupo aldehído. ¿Sí? Bien. ¿Cómo nos damos cuenta? Es la pregunta. ¿Cómo darse cuenta cuando el monosacárido está ciclado, si es una aldosa o si es una cetosa? Porque si era lineal, era muy simple. Yo me fijaba en el oxígeno unido a doble enlace de un carbono.
Si era un carbono 1, era una aldosa, un aldehído, y si era un carbono 2, era una cetona o cetosa. Pero cuando está ciclado, ese grupo carbonilo se transforma en un oxidrilo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuando está ciclado? Cuando está ciclado, si el primer carbono del ciclo es el carbono 1, es una aldosa. En cambio, si el primer carbono del ciclo es el carbono 2, es una cetosa. ¿Lo anotaron? ¿Puede repetir el primero? Sí. Si el primer carbono del ciclo es el carbono 1, el monosacárido es una aldosa. En cambio, si el primer carbono del ciclo es el carbono 2, el monosacárido es una cetosa. Bien, entonces, vamos a ver. En este caso, ¿cuál es el primer carbono del ciclo? Este. ¿Sí? Este es el primer carbono del ciclo, que es el carbono 1. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Una aldosa o una cetosa? Una aldosa. Bien, esperen que busque un ejemplo para una cetosa. Yo lo copio. No. Bueno, no importa. Voy a copiar el ejercicio y después volvemos, retomamos con alfa y beta. Entonces, así le va. Vamos haciéndolo por partes, así no se le... Bueno. Vamos con el ejercicio, pero antes de hacer alfa y beta, vamos a enumerar los carbonos y vamos a clasificarlos en forma cíclica. Vamos a ver. Lo vamos a hacer todos juntos. El primero. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál va a ser el primer carbono? El primer carbono va a ser este. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Yo creí que tenía que formar parte del ciclo, sí o sí. Por eso yo quería ver esto, que vean esto, ¿no? Fíjate que en este caso, este carbono no forma parte del ciclo. ¿Sí? Claro. Bien. Según la cantidad de carbonos, ¿cómo clasificás a este compuesto? ¿Como triosa, tetrosa, pentosa, hexosa o heptosa? Exosa. Hexosa.
Bien. ¿Va a ser una aldosa o una cetosa? Acuérdense, aldosa, si Una el primer cetosa. carbono del ciclo es el carbono 1. Y cetosa, si el primer carbono del ciclo es el carbono 2. En este caso, el primer carbono del ciclo, ¿cuál es? Es este, que es el carbono 2. Entonces va a ser una cetosa. Profe, tengo una duda. ¿Por qué el carbono 1 es el que está fuera del ciclo? O sea, porque usted dijo que tiene que ser el más próximo al oxígeno, ¿no? Claro, no. Empezás a enumerar el ciclo, ¿sí? Desde el carbono más próximo al oxígeno. Pero si no es el oxígeno de un extremo, ese no va a ser el carbono 1. ¿Sí? Y siempre en sentido horario. Entonces tengo que enumerar desde qué extremo, desde este. ¿Se Ah, entiende? De acá. sí, sí. En este caso empecé a enumerar de acá. Siempre en sentido horario, pero ¿cuál es el extremo? Es este. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se entiende? En este caso, no hay carbono fuera del ciclo, entonces este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quédate tranquilo que ahora lo vamos a hacer. Bueno, aldosa, cetosa. Bien, el último carbono, que es el carbono 6, ¿está hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, serie D. Arriba. Hacia arriba. Entonces, serie D. Entonces, este sería D, ceto, exos. ¿Se entendió? Si es Sí, profe. lineal, si no está ciclado, es mucho más fácil. Cuando está ciclado, se complica. No mucho, pero se complica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia para poder identificar el monosacárido cuando está ciclado? Primero, enumerar los carbonos del ciclo. O sea, enumerar los carbonos de la cadena. ¿Cómo voy a empezar? Siempre en sentido horario desde el lado más cercano al oxígeno. ¿Sí? Es decir, que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6. Y si el primer carbono del ciclo es el carbono 1, es una aldosa. En cambio, si el primer carbono del ciclo es el carbono 2, es una cetosa. Vamos a hacer esto, el A, el B. Pero, profe, ¿eso solo hay que hacer en este punto? No, pará. Ahora nos falta el alfa y beta. Pero primero que veamos cómo se nombraban cuando los monosacáridos estaban ciclados. ¿Sí? Vamos a hacer el C. ¿Cuál sería? Empezaríamos a nombrar los carbonos desde este lado, ¿no? En sentido horario. Este sería el carbono 1. ¿Están de acuerdo? Sí. 2, 3, 4, 5, 6. Como tiene 6, ¿qué es? Una exos. El primer carbono del ciclo, ¿es carbono 1 o carbono 2? 1. Entonces, ¿aldosa o cetosa? 2. Aldosa, muy bien, Kevin. ¿Serie D o serie L? Para eso me tengo que fijar en el último carbono. Si está hacia arriba, es D, si está hacia abajo, es L. El último carbono es este, está hacia arriba, entonces serie D. Entonces esta es una D. Aldo. Exos.
¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los monosacáridos están ciclados, hay otra manera más de clasificarlos. Y esa manera es ver si es un anómero alfa o anómero beta. Y el carbono anomérico, como dijimos, es el carbono que tenía el grupo funcional carbonilo, que cuando está ciclado, ese carbono siempre es el primer carbono del ciclo. Entonces, para clasificar a los monosacáridos cuando están ciclados como anómeros alfa o beta, me tengo que fijar en la posición del oxidrilo del primer carbono del ciclo. Si el oxidrilo del primer carbono del ciclo está hacia abajo, es alfa. Si el oxidrilo del primer carbono del ciclo está hacia arriba, es beta. Vamos a escribirlo y lo analizamos. Vamos a poner acá. Anómero es la posición del oxidrilo del primer carbono del ciclo. Pueden ser alfa o beta. Alfa, el oxidrilo hacia abajo, y beta, el oxidrilo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar. Si en este caso es alfa o beta. El oxidrilo del primer carbono del ciclo, ¿cuál es? En este caso, este. ¿Está hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Entonces, acá sería también la cuarta clasificación, anómero alfa. Entonces, esto sería un alfa T ceto exosa. Vamos a analizar en este caso. También, este es el primer carbono del ciclo y el oxidrilo también está hacia abajo. Por lo tanto, también es un anómero alfa. Entonces, esto es un alfa de aldo exosa. Hagan ustedes, y lo corregimos ahora, el B y el D. Primero clasifíquenlo según la cantidad de carbonos, según la función, según la serie y según el anómero. ¿Se animan? Bueno. Sí, profe. Sí, sí.
Avisen cuando terminen, chicos, así lo corregimos todos juntos. El B puede ser beta de cetopentosa. Beta, sí. D, D, sí. cetopentosa. Sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. No, exosa. Tiene 6 Ah, carbonos. me comí un carbono. Profe, ¿Sí? puede ser que sea beta, serie D, cetohexosa, el B. ¿Sí? Bueno, resuelven el B y el D y cuando termine lo resolvemos entre todos. Sí, sí, pero está bien lo que dijiste. Yo mientras voy borrando. Bueno, empezamos a resolver. El B. A ver, díganme. Según la cantidad de carbonos, ¿cuántos carbonos? ¿Cómo va a ser? Este sería el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Están de acuerdo? Que tiene 6 carbonos. Sí, sí. Entonces es una exos. Bien, para ver si es una cetosa o una aldosa, me tengo que fijar en el primer carbono del ciclo, es decir, en el carbono anomérico. El primer carbono del ciclo, ese carbono anomérico, ¿es el carbono 1 o el carbono 2? El 2. El 2. Entonces es una cetosa. El último carbono, que en este caso es el 6, ¿está hacia arriba o hacia abajo? Está hacia arriba. Entonces de la serie, pertenece a la serie D. Me fijo, el oxidrilo del carbono numérico, ¿está hacia abajo o hacia arriba? Está hacia arriba, por lo tanto es un número beta. Por lo tanto, esto va a ser beta de cetoexosa. ¿Todos los clasificaron de esta manera? Sí, profe. Bien. Vamos al D. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Todos de acuerdo cómo numeré los carbonos de ese monosacárido? Sí, Bien. Entonces, 6 carbonos, según la cantidad de carbono, lo clasifico como una exosa. El carbono, el primer carbono del ciclo, que es el carbono numérico, ¿es carbono 1 o carbono 2? Carbono 1. Por lo tanto, si es 1, va a ser una aldose. Serie D o L. Y como el último carbono, que es el carbono 6, está hacia arriba, va a ser serie E.
serie D. Anómero. Me fijo en el carbono numérico, que es el primer carbono del ciclo. El oxidrilo está hacia arriba, por lo tanto va a ser anómero beta. Entonces va a ser beta de aldohexosa. Entonces, ¿quedó claro cómo clasificar o cómo nombrar los monosacáridos cuando están en forma cíclica? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bien, vamos al ejercicio 3. Vamos al 3, lo copio. Dice, en los siguientes azúcares, marcar el o los carbonos anoméricos, indicar si la molécula tiene poder reductor. Bueno, los azúcares tienen poder reductor, es decir, los azúcares son reductores si tienen al menos, si tienen por lo menos, un carbono anomérico con su grupo oxidrilo libre. Repito, los azúcares son reductores o poseen poder reductor si por lo menos tienen un carbono anomérico con su grupo oxidrilo libre. Bien. Dicho esto, vamos a analizar. Vamos con el primero. Bien, ¿cuál es el carbono numérico en esto que sería un disacárido? Porque esto sería un monosacárido cíclico y esto sería otro monosacárido cíclico. Como está formado por dos monosacáridos, sería un disacárido. ¿Alguna duda hasta acá? De lo que dije, que era un disacárido. No, profe. Bien, vamos a analizar, vamos primero a identificar cuáles son los carbonos anoméricos. Recuerden que los carbonos anoméricos eran los primer carbonos del ciclo. En este caso, vamos a poner, vamos a hacer el rojo. En este caso, sería este y este. ¿Están de acuerdo? Sí. En este caso, sería este. ¿Sí? Y en este caso, sería este, este y este, ¿o no? ¿Están de acuerdo que los carbonos que marqué son los carbonos anoméricos? Sí, profe. Bien. Entonces ahora vamos a ver si tienen poder reductor. Yo que les dije que un azúcar o un carbohidrato, hidrato de carbono, como quieran llamar, tiene poder reductor si tiene al menos un carbono anomérico con un grupo oxidrilo libre. Vamos a ver. Este carbono numérico, ¿tiene su grupo oxidrilo libre? No, no lo tiene. Este, sí, este lo tiene. Entonces esto tiene poder, este azúcar, este disacárido, tiene poder reductor. Vamos a ver esto, que esto es un monosacárido. Este es el carbono numérico y tiene su grupo oxidrilo libre. Por lo tanto, también tiene poder reductor. Vamos a analizar esto. Este carbono numérico, ¿tiene su grupo oxidrilo libre?
no lo tiene. Este, tampoco. Este, tampoco lo tiene libre. Y este tampoco. Por lo tanto, no posee poder reductor. ¿Se entendió cómo tienen que analizar el resto? Tienen que identificar primero los carbonos anoméricos y ver si tienen o no oxidrio libre. Si tienen al menos un carbono anomérico con un oxidrio libre, ese azúcar, ese carbohidrato o hidrato de carbono, como lo quieran llamar, va a tener poder reductor. En caso contrario, si no tiene carbonos anoméricos con un grupo oxidrio libre, no va a poseer poder reductor. ¿Alguna duda? Profe, en el caso Sí. del compuesto que vendría a ser el C, de arriba de todo. A ver, vos decime. Ese mismo, sí. Sí. Bueno, vamos a hacerlo si querés. ¿Cuál sería el carbono numérico? ¿Este o este? Vos decime. ¿Este o este acá? ¿Cuál sería para vos el carbono numérico? El primero que marcó. Este, muy bien. Bien. Este acá. ¿Tiene oxidrilos libres? Sí. Sí. Entonces, ¿va a tener poder reductor? Sí. Tiene poder reductor. Si querés, analizamos esto. ¿Cuál va a ser? Esto va a ser un disacárido. Tenés un monosacárido y otro, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el carbono numérico del de arriba? Este acá. Sí. Y en el segundo, este acá. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Sí, profe. Bien. Fíjate, Antonella. ¿Y este disacárido va a tener poder reductor? No. ¿Por qué? No. Porque fíjate que este no tiene grupo oxidrio libre y este carbono numérico tampoco tiene grupo oxidrio libre. Entonces, este disacárido no posee poder reductor. ¿Se entendió cómo identificar si un azúcar tiene o no tiene poder reductor? Sí, profe, ahora sí. Gracias. De nada. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Voy a hacer el ejercicio 3, le queda por hacer 1. Vamos al 4. Bueno, el 4 lo hacen de tarea, porque lo hacen solo porque es lo que vimos hasta ahora. A ver, esperen que lo copio. Dice, esquematizar los siguientes carbohidratos utilizando la fórmula de Howard o de Fisher. Acuerden que de Fisher es la que hicieron para cuando el monosacárido era lineal, cuando estaba abierto. Y Howard era cuando lo ciclan. Eso es nada más. Entonces, si el monosacárido es lineal, la fórmula es de Fisher. Si el monosacárido está ciclado, la fórmula va a ser la de Howard. ¿Sí? Ahora bien, vamos a analizarlo. Te dice, el A, una
aldopentosa de la serie L. Como acá no me habla de anómero alfa o beta, yo lo único que puedo hacer es lineal. Voy a hacer fórmula de Fisher. En el B me dice una cetohexosa beta. Al decirme beta, me está hablando de anómero. Por lo tanto, sí o sí lo tengo que hacer cíclico. Si es cíclico, voy a usar una fórmula de Howard. El C dice una cetopentosa de la serie D. Como no me habla de anómero alfa o beta, o lo voy a hacer lineal, Fisher. El D te dice una aldotetrosa L. Igual, como no me habla ni de alfa ni de beta, lo voy a hacer lineal aplicando fórmula de Fisher. Y el último, el E, me dice una aldohexosa alfa. Como ahí sí me habla de un número alfa, voy a tener que hacerlo cíclico aplicando una fórmula de Howard. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Vamos al próximo. En el otro ejercicio, esperen que lo voy a copiar. El 5. Esperen que se me fue. Bueno, el 5 dice, reconozcan los siguientes polisacáridos los enlaces establecidos entre unidades de monosacáridos. Bueno, vamos a ver. Esto es, los tenemos que enumerar. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y carbono 6. Bien, el enlace entre qué carbono se establece. Entre el carbono 1 y carbono 2. ¿Está? ¿Se entiende? Que es entre carbono 1 y carbono 2. ¿El carbono 2 sería el anomérico o no? Claro, porque en este caso este es el carbono 1 y este es el carbono 2. En el de arriba, el carbono numérico es el carbono 1. En el de abajo, el carbono numérico es el carbono 2. Quiere decir que esto va a ser una aldohexosa y esto va a ser una cetohexosa. ¿Se entendió? Sí. Eso es lo que tienen que ir analizando ustedes en cada uno de los enlaces. Primero tienen que enumerar los carbonos, ¿sí? Y ver qué carbonos están unidos entre sí y ver si es una aldosa o una cetosa. Y esperen que busco si hay algo más. No, pero nada más. Te piden esto. Reconozco los siguientes polisacáridos los enlaces. ¿Sí?
Hagan ustedes si quieren el B y el C. Profe, ¿Sí? en el B puede ser que ambos sean aldexosa, En el que el B sea una aldoexosa. Aldo, sí, está bien. Los dos son exosa y los dos son aldosa. Sí, los dos son aldoexosa. Entonces, fíjense, y si el carbono del enlace es anomérico, también lo nombramos. Fíjense, para hacerlo por ahí más específico. Esto me une carbono 1 con carbono 2, ¿no es cierto? ¿El carbono es anomérico? Sí, este es anomérico y este es anomérico. Este carbono 1, el oxidrilo, digamos, lo que queda del oxidrilo, ¿está hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces sería alfa 1 unido, y este carbono 2, que es el anomérico, lo que es del oxidrilo, ¿está hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces sería alfa 1, beta 2. Fíjense en qué diferencia con el B. El B, ¿qué me une? El carbono 1, que está hacia arriba, entonces alfa 1. ¿Con qué me lo une? Me lo une con este carbono, que ¿qué carbono va a ser? 4. Como no es anomérico, queda así. ¿Ven la diferencia? Si el carbono que está unido es el carbono numérico, tengo que indicar si es alfa o beta. Si el carbono que está unido no es anomérico, no lo puedo indicar porque no va a ser ni alfa ni beta. Como en el ejemplo B. Fíjense en que en el A, el carbono es anomérico y el carbono 2 es anomérico, tengo que indicar si el carbono es alfa o beta. Acá, como este carbono, que es el carbono 4, no es anomérico, no va a ser ni alfa ni beta, simplemente voy a poner el número 4 que me indica que el carbono está unido. Si quieren hacemos uno más, el C. Fíjense. Este carbono es el carbono 1. ¿Sí? Y es el primer carbono del ciclo, por lo tanto, es carbono numérico. Fíjense en ustedes, va a ser alfa o beta. Alfa. Alfa 1. Y este es el carbono 4. Este, ¿qué va a ser?
es el primer carbono del ciclo, o sea que es el carbono numérico, y como está hacia abajo, es alfa 1. Y este es 4. Por lo tanto, los enlaces acá, ¿cómo se van a simbolizar? El primer carbono, como es anomérico, es alfa, flecha, a cual está unido del otro monosacárido, que es el carbono 4. Acá lo mismo. Este carbono, alfa 1, flecha, que me indica la unión, y a qué carbono está unido, al 4. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Fíjense, si quieren, hacemos una más. Esperen que lo tengo que copiar. Hacemos... Vamos a hacer vamos a hacer el D. Fíjense. Vamos a hacer esto. Esto, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, bueno, el resto lo hacen ustedes de tarea, solo. Ahora vamos a ver. Este carbono, ¿va a ser un carbono numérico? Sí, porque es el primer carbono del ciclo. Entonces va a ser alfa o beta. En este caso, como está hacia abajo, va a ser alfa 1. Oh, esperen que quedó mal. Okay. Vamos a escribirlo mejor. ¿Están de acuerdo? Es alfa 1. Este es 4, como no es primer carbono del ciclo, no va a ser anomérico. Y este es carbono 6, como no es el primer carbono del ciclo, no va a ser anomérico. Pero este sí es un carbono anomérico porque es el primer carbono del ciclo. Y como es 1, y el oxígeno está hacia abajo, también va a ser alfa. Vamos a borrarlo. Y vamos a poner alfa 1. Entonces, a este enlace, ¿cómo lo voy a nombrar? Lo puedo simbolizar como alfa 1, flecha, y como este no es anomérico, alfa 1, 4. Y este enlace, como este es anomérico, es alfa 1, flecha, y este carbono 6 no es anomérico, alfa 1, flecha 6. ¿Quedó claro cómo se nombran los enlaces? Sí. Bien. Y vamos al último, que lo hacen solos, pero bueno, lo hacemos entre todos. Esperemos más al último, que lo copio. Ustedes me dicen cuál es la opción correcta. Yo no lo voy a hacer. Ustedes lo hacen 2 o 3 minutitos. Y así ya terminamos con el proyecto. Bueno, el C dice, marca con una X la respuesta compuesta. La respuesta correcta, perdón. El siguiente compuesto es A, una aldosa de la serie E, cuya forma numérica es alfa y es un glúcido reductor. B, una aldopentosa de la serie L, cuya fórmula numérica es alfa
y es un glúcido reductor. C, una cetoexosa de la serie L, cuya fórmula numérica es beta y es un glúcido reductor. Y D, una aldoexosa de la serie L, cuya fórmula numérica es beta, siendo un azúcar reductor. Bueno, analicen cuál es la correcta y lo corregimos. Avisen cuando terminen y lo corregimos. Ya está, profe. Bien, Listo, profe. bueno, entonces vamos primero a enumerar los carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es una, como tiene 6 carbonos, es una hexosa. El carbono anomérico es el primer carbono del ciclo, que es el carbono 1, por lo tanto es una aldosa. Como el último carbono está hacia arriba, es de la serie D. Como el oxidrilo del carbono numérico está hacia abajo, es un anómero alfa. Y como el oxidrilo del carbono numérico está libre, es reductor. Entonces, vamos a analizar. Dice, es una aldoexosa, sí, es aldoexosa. De la serie D, sí, es de la serie D. Cuya fórmula numérica anomérica es alfa, sí es alfa, y es un glúcido reductor. Esto es correcto. Vamos a la 2, a la B. ¿Es una aldopentosa? No, es aldosa, pero no es pentosa. Entonces ya la B no es, descartada. Una cetoexosa. Y es hexosa, pero no es cetosa, sino que es aldosa. La C, descartada. La D, una aldoexosa. Sí, es aldoexosa porque tiene 6 carbonos y un grupo aldehído, pero dice de la serie L. No, de la serie L no es. Es de la serie D porque el último carbono está hacia arriba. Bien. ¿Alguna duda? Hola. No, profe, por el momento no. No, Bueno, profe. No, bueno, profe. entonces nos vemos la clase que viene, perdón, viernes que viene. Bueno, Si no les quedaron dudas, son 6 ejercicios de práctica. pero no sería el jueves, profe. Germán. Sí, Carlos. Sí, no, por la duda, aclaro. La clase, la semana que viene va a ser el jueves, práctico el jueves y práctico el viernes. ¿Ah? Ah, cambiaron. Sí, sí. No, porque Adriana ya Profe. dio todos los teóricos, así que quedarían todos terminar los prácticos. ¿Ah? Ah, bueno, entonces jueves y viernes. ¿Mm? Bien. Bueno, gente. Profe, Sí, el sí, parcial chicos, lo la próxima pusieron el clase práctica es el 26. jueves que viene. Perdón, sí. Hola. El 26 cae sábado. A ver. Espérenme un segundito. Cierto, 26 cae sábado. Entonces la clase de consulta quedaría el 24 de junio y la clase y el parcial el 25 de junio. ¿Tá? Ahora lo voy a modificar ahí en el cronograma, disculpen ahí. Bueno. ¿Tá?
Listo, profe. Bien. Gracias. Bueno, por entonces la- nos vemos el jueves. Sí, sí, Entonces, Germán. Carlos, nos vemos el jueves que viene. Sí, sí, sí. Nos vemos el jueves que viene a las 2 de la tarde. Recuerden de entrar al Zoom de prácticos el jueves. ¿Tá? Y el viernes al Zoom de teórico. ¿Tá? Bueno. Bueno, gente, nos vemos Bien, entonces. bien. Chicos, buen fin de, nos vemos el jueves que viene. Chao, luego. profes. Chao, Gracias. hasta luego. Chao, chao.